Queridos hermanos, mil disculpas por todas las fallas técnicas que tuvimos. Vamos a regrabar la prédica con el propósito de que la escuchen completa, ¿sí? Así es que bueno, inicio dándole gracias a Dios por el privilegio que Él me da de poder dar la palabra y por la bendición de su presencia en este lugar y en el hogar de cada uno de ustedes. En el nombre precioso de Jesús, a nuestro Dios sea la honra. Amén. Bueno, voy a iniciar leyéndoles la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hoy les vamos a hablar de la importancia de la fe en lo que el Señor nos ha prometido, ¿sí? En el bloque de cápsulas que hemos estado llevando en esta última etapa, hemos hablado del testimonio de hombres y mujeres bíblicos, ¿sí? Que parecía que no tenían ninguna esperanza, ningún futuro, ¿sí? Y podemos ver a Pedro, que era un pescador que, como tantos otros que ha habido y que habrá y que hay actualmente. Y bueno, hombres que no conocemos, que pasan por la vida sin ser distinguidos. Pero nosotros hoy podemos hablar de Pedro, ¿verdad? Que tenía una vida gris, y sin embargo cuando tuvo el contacto con Jesús, Jesús impactó su vida de tal manera que hoy podemos hablar de Pedro, porque Pedro cuando Jesús vino a su vida, ¿verdad? La transformó y le dio otra oportunidad, una manera distinta de vivir, ¿sí? También hablamos de Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? Un hebreo, un fanático, un religioso, ¿sí? Un perseguidor encarnizado contra el cristianismo, ¿sí? Un hombre que lleno de ambiciones, ¿sí? Él creo yo que quería tener, ¿verdad?, un impacto en la vida de la gente de su época, ¿sí? Nunca se imaginó que el impacto que él iba a tener no iba a ser solamente en su tiempo, sino que cuando él tiene un encuentro con Jesús, Jesús transformó su vida, y el impacto de su vida ha llegado a nuestro tiempo, y seguirá, cuando nosotros no estemos, seguirá impactando su testimonio en la vida de los que estén, ¿sí? También hablamos en las cápsulas de Mateo y de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de Mateo, ¿sí? Ellos eran publicanos, y cuando se hablaba de publicanos era referirse a aquellas personas de la peor calaña, ¿sí? Que este tipo de personas vivían incumpliendo la ley de Moisés, pero especialmente cuando se decía publicano, se designaba a aquellos que traicionaban a su pueblo, aquellos que ¿cómo se llama?, que los exprimían, ¿sí? Y bueno, llegó el Señor, y nos encontramos con Mateo siendo uno de sus discípulos, y Zaqueo
un hombre que transformó su vida de tal manera, ¿verdad?, que fue capaz de restituir aquello que robó. ¿Sí? Tenemos mujeres como la samaritana, una mujer sin ninguna moral. ¿Sí? Jesús, cuando habla con ella, cuando tiene el encuentro con esa mujer, ¿verdad?, le habla de su inmoralidad y le dice: 5 maridos has tenido y con el que hoy vives no es tu marido. La mujer se quedó impactada ante la declaración de Jesús. ¿Sí? Jesús le estaba pidiendo agua y le dijo: tú deberías de pedirme agua a mí. Dice: porque el agua que yo te doy no vas a volver a tener sed. Entonces ella tiene una conversación con Jesús y Jesús transforma su vida. ¿Sí? ¿Y cómo la transforma? Bueno, pues una mujer que tenía que esconderse, que tenía que huir del resto de su pueblo para que no la acusaran, ¿verdad? Esta mujer, cuando Jesús llega e impacta su vida, es transformada y se convierte de una mujer escondida a una mujer que va y da la palabra de Dios. Y eso fue nada más el inicio de su vida, ¿sí? Después ella va, da y les dice: he encontrado al Mesías, y trae a mucha gente a los pies de Cristo, y vemos como ella, hoy nosotros podemos recordarla, ¿sí? Y de otra manera jamás hubiéramos vuelto a hablar de ella, ni siquiera hubiéramos sabido de ella, y aunque no conocemos su nombre, sabemos que fue una mujer impactada y que impactó al mundo, ¿sí? Y bueno, tenemos a otra mujer que la sorprendieron en el hecho precisamente del adulterio. Esa mujer debió tener un marido y posiblemente hijos, y esa mujer debió de ser apedreada o de vivir avergonzada por el acto en el que había incurrido. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando fue presionado para que se le apedreara, el Señor Jesús dijo: bueno, el que esté libre de culpa, el que no haya pecado, ¿verdad?, pues lance la piedra el primero, ¿verdad? Y porque la palabra dice de Dios, dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, cuando toda esa multitud que estaba provocando a Jesús a que diera una orden para que la apedrearan, ¿verdad?, después de haberles dicho lo que les dijo, la gente se fue retirando, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús levanta su vista y ve que no hay nadie, le pregunta a la mujer: ¿y los que te acusaban, dónde están? Y dijeron: todos se fueron. Y le dijo: ni yo tampoco te condeno, nada más ve y no vuelvas a pecar. O sea, la vida de esa mujer fue transformada también, ¿sí? Entonces, no solamente ese tipo de personas de las que les he hablado en este momento, también gente que conoció a Jesús, gente que le siguió, gente que pudo comprobar con su presencia y con sus propios ojos todos los milagros que Jesús hizo. Y sin embargo, bueno, te voy a recordar a los caminantes de Emaús que regresaban a su tierra porque ya iban decepcionados del Jesús que ellos habían servido y que parecía que no había cumplido con lo que había prometido. Iban tristes y regresando a su casa, ¿verdad? Y nos encontramos en la escena a Jesús caminando con ellos. Y les dice que por qué se encuentran en esa condición. Y entonces ellos le dicen: eres el único extranjero que no sabes todo lo que ha sucedido. Y le empezaron a platicar de Jesús, de las maravillas que él hizo. Y Jesús toma, ¿verdad?, la palabra y empieza a hablarles
¿verdad? Desde el principio, dice la Escritura, que empezó a arder su corazón en el interior, ¿verdad? Por esa palabra que el Señor Jesús les estaba dando. Y bueno, cuando ellos estaban dispuestos a cenar porque lo invitaron, ¿verdad? Dice que en ese momento, cuando Él empieza a dar gracias por los alimentos, en ese momento se caen aquello que ocultaba su vista espiritual, y ¿saben qué? Lo reconocieron. Jesús se desaparece y entonces ellos hicieron comentarios, ¿verdad? De que cuando Él estaba dándoles la palabra, ¿verdad? Su corazón ardía. En ese mismo instante, aunque habían caminado y estaban ya en su casa, en ese mismo instante ellos se regresan, ¿verdad? Nuevamente para ser parte de ese grupo, ¿verdad? De esos 120 que después recibieron al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo te digo, los que tuvieron un encuentro con Jesús, el Señor transformó su vida, pero también como en el caso de los caminantes de Emaús, ¿sí? En el caso de cada uno de aquellos que han tenido un encuentro con Jesús y que hoy se encuentran débiles, ¿verdad? El Señor quiere tener un reencuentro, así como lo hizo con los de Emaús. Ellos fueron impactados, ¿sí? Por este hombre que iba con ellos en el camino y que su nombre era Jesús, ¿sí? Muchos hombres y mujeres recibieron o fueron testigos de los milagros que el Hijo del Hombre hizo, como el convertir el agua en vino en aquella boda en donde fue invitado, ¿sí? La multiplicación de los panes y los peces con esa multitud que tenía hambre y que lo habían estado siguiendo y que estaban lejos, y allí multiplicó panes y los peces. Quizá muchos comieron de esos panes y esos peces y sin embargo no tuvieron un encuentro personal con Jesús, ¿sí? También vemos a ese Jesús cuando calma la tempestad, sus discípulos le dicen: sálvanos porque perecemos. Y el Señor se levanta y le dice al mar: calla, enmudece, y dice que vino una calma sobrenatural, ¿sí? También recordamos, ¿verdad?, esos ciegos que andaban en el camino y que saben que allí se encuentra Jesús y que le gritan: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esos hombres estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, porque estaban hablando de que Él era el Hijo de David, el prometido de parte de Dios a David, ¿sí? Entonces lo reconocen y ellos son sanados, ¿sí? Podemos también recordar aquel momento en donde va Jairo, va Jairo y le dice: Señor, mi hija está gravemente enferma, solamente toca, si tú la tocas, ella va a sanar, acompáñame. Y el Señor Jesús accede a acompañar a Jairo, ¿sí?, a uno de los principales de la sinagoga, y va con toda esa multitud que está a su alrededor, ¿verdad? Y entre toda esa multitud había una mujer enferma que tenía muchos años con un flujo de sangre que nadie la podía curar. Entonces ella dijo en su corazón: si tan solamente voy y toco su manto, sé que seré sana. Y dice la Escritura que cuando Jesús iba con Jairo, se paró de momento y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Sus discípulos le dijeron: mira, si toda la multitud te apretuja, ¿sí? Y él le dijo: yo he sentido que ha salido poder de mí. Ella se presenta y dice, ¿verdad?, que ella fue la que lo tocó, ¿sí? Yo te digo, esa mujer tenía fe, al igual que Jairo tenía fe, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de la confianza, de la fe que ellos tenían en Jesús como el Hijo de Dios? ¿Sí?
La mujer fue sana y a la hija de Jairo el Señor la resucitó porque ya había muerto, ¿sí? Entonces, vemos qué otro milagro podemos recordar. El endemoniado gadareno, un hombre, ¿verdad?, que tenía miles de demonios en él mismo, ¿sí? Y cómo el Señor lo libera, y cómo al día siguiente él está lavado, limpio, vestido y en su juicio, ¿sí? Y este hombre empieza a seguir a Jesús. Y le dice el Señor: ¿por qué me sigues? ¿Por qué vienes tras de mí? Mejor regrésate a tu casa, ¿sí? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí?, de ser un endemoniado, el Señor le da una misión, ¿sí? Y le dice que vaya y predique ese evangelio, que Él es el evangelio del reino, ¿verdad?, que es capaz, ¿verdad?, de hacer cosas sobrenaturales en la vida de aquellos que creen, ¿sí? Puedo recordar, ¿verdad?, también cuando el Señor resucita a Lázaro, 4 días, y ya es día, y el Señor fue y lo resucitó y le dijo: Lázaro, ven fuera, ¿sí? Y ese que ya estaba muerto, ese que ya estaba en estado de putrefacción, se levantó y revivió. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Miren, en la iglesia en donde yo me convertí, hace 50 años, yo me acerqué al Señor, en donde yo le entregué mi corazón al Señor, fue debido a un milagro de sanidad que Él hizo en mi vida. Y quiero decirles, ¿sí?, que todo lo que a partir de entonces, ¿verdad?, yo he podido vivir, ¿cómo se llama?, en la dimensión de la sanidad, en otras dimensiones, creyéndole a Jesús, ¿sí? Y bueno, yo quiero decirles que en esa congregación, ¿verdad?, no pasaba una semana sin que nosotros pudiéramos observar o disfrutar o experimentar un milagro. Yo te pregunto a ti, y sé cuál va a ser la respuesta de todos ustedes, hermanos: ¿les gustaría que en lugar de bendición se vivieran milagros? ¿Sí? Yo sé que ustedes van a decir que sí. Miren, acabo de vivir la experiencia de que me infecté de COVID, ¿sí? Y si no hubiera sido por la presión que ejerció uno de mis hijos para que yo fuera a hacerme el examen, nunca me hubiera dado cuenta de que había tenido COVID, ¿sí? Cada vez que se me iban presentando los síntomas, pues me ponía a orar y el síntoma desaparecía. Si fue el cansancio, y si fue el dolor de la cabeza, el dolor de la cabeza. Cuando vino que estuvo fluyéndome la nariz, ¿verdad? Hagan de cuenta que tenía abierta una llave y fluía líquido de mi nariz. Lo soporté de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde oré y quiero decirles, se cortó, ¿sí? Entonces, cada uno de esos síntomas los fui reprendiendo, y creyendo, ¿verdad?, que el Señor tenía la capacidad de quitarme todas esas molestias. No sabía yo que lo tenía, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos vivir en lugar de bendición, milagros, el primer paso que tenemos que saber es que la edad de los milagros no ha pasado y que los milagros son parte del ministerio de Jesús hoy en día. Así como lo dice aquí en la escritura que leímos al principio, ¿sí? Y que decía ¿cómo se llama?, que él predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. El día de los milagros, de verdad, es hoy, hermanos. Continúa, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, verdad?,
que nos vamos preparando para recibir milagros, ¿sí? Pero recuerda, todo se recibe por medio de la fe, ¿sí? Y Jesucristo está dispuesto a responder, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La fe, ¿verdad?, es fundamentalmente la confianza, la certeza de lo que Dios dice que quiere que hacer en mi vida, en tu vida también. La fe, te voy a decir lo que no es la fe. La fe no es la intuición en el futuro. La fe no es la opinión de algo que posiblemente pueda suceder. La fe no es una actitud religiosa ni piadosa sin sentido práctico para una vida concreta. La fe es la certeza, la convicción de lo que Dios dijo que me iba a dar a mí y a ti, ¿sí? Entonces, eso se sucederá, ¿verdad?, si yo creo y me muevo en la fe. Aunque las circunstancias, la opinión de la gente o el pronóstico diga lo contrario, ¿verdad?, yo me voy a mover en fe, ¿sí? Cuando leemos los evangelios, observamos a Jesús siempre buscando conocer la voluntad de su Padre. Si tú buscas la voluntad de Dios y conoces las promesas de Dios, te vas a poder mover en fe y vas a vivir una vida sobrenatural. Jesús no hacía nada que su Padre no le indicara, ¿sí? Si su Padre le indicaba que un enfermo podría ser sanado, Él lo sanaba porque Dios se lo había dicho. Podemos recordar cuando Jesús va al estanque de Siloé, había muchos enfermos, pero solamente uno fue sano, ¿sí? Entonces, yo te digo, los demás pueden discutir si está bien sanar o no sanar en sábado. Eso es lo que hacían los fariseos y los saduceos, ¿sí? Se ponían a criticar a Jesús. Cuestionaban si estaba bien sanar a un leproso, si estaba bien hacerlo de tal o cual manera, si era legítimo hacerlo, tener misericordia con un samaritano o con una prostituta o con un publicano. Yo te quiero decir, la opinión de la gente no era importante para Jesús. Para Jesús era importante solo la voluntad de su Padre. Y nosotros podemos encontrar esa voluntad en este libro, ¿sí? La fe no puede estar basada en la opinión de la gente ni en nuestros deseos, sino en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. La opinión de la gente no puede determinar, ¿verdad?, nuestra vida, y nuestros deseos, ¿verdad?, no son sustentables, ¿sí? Yo puedo tener el deseo que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios cuide de mí. Yo puedo tener todos esos deseos, ¿sí? Pero nuestros deseos son como el viento, no los podemos direccionar, ¿sí? El deseo, quiero que sepas que no activa nada. Está sentado en el ánimo. Y sabes tú que mi ánimo y tu ánimo es voluble, es cambiante. Hoy está muy entusiasmado, pero mañana ya está decaído, ¿sí? En cambio, la fe pone en movimiento el cielo para que la voluntad del Padre se establezca, para que la voluntad del Padre venga a nuestra vida. Jesús oraba diciendo: hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hoy la voluntad del Padre es bendecirnos y llevarnos a una vida de victoria en victoria, ¿sí? Pero eso solamente se activa por medio de la fe, ¿sí? Porque la fe, ¿verdad?,
es lo que activa el poder celestial de Dios para que finalmente puedas ver lo que no ves, para hacer lo que hoy no es, para recibir lo que hoy no tienes. Eso es en definitiva lo que sucedió con Abraham, ¿sí? Por la fe se fue a una tierra que no conocía, que no sabía ni a dónde iba, pero pudo verla y poseerla porque Dios se lo prometió. Solamente tú debes de concretarte a lo que Dios te promete y ¿sabes qué? Él lo va a cumplir. Como en el caso de Abraham, él lo creyó y caminó en fe y por fe, ¿sí? Donde el deseo se muere, la fe resiste, permanece, trasciende, persevera. Donde los deseos son abortados, las promesas de Dios por fe son concebidas y dan a luz. Fe es no dudar, es convicción, una certeza que sale de tu interior, ¿sí? Hace 8 días yo les decía, una fe que se produce en el interior. No es conocimiento solamente de la palabra, es algo que se gesta interiormente, ¿sí? Porque la fe es no dudar, ¿sí? Porque yo te digo, la duda, ¿verdad?, te va a llevar al fracaso. La fe te lleva a superar límites. La duda te lleva, ¿verdad?, al abandono. Como no puedes tenerlo, dices, bueno, pues ni modo, ya no se pudo. Pero la fe te lleva a cruzar fronteras. Aunque no lo veo, Dios me lo prometió. Y como Dios me lo prometió y yo le creo, se va a cumplir, ¿sí? La duda te lleva a la angustia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estás recibiendo lo que anhelas. Pero yo te digo, la fe te lleva a alcanzar lo humanamente inalcanzable. Porque no es por vista, es por fe. La duda te lleva a la frustración. ¿Y sabes qué? La fe te ayuda a realizarte. Abraham pudo recibir y ver y recibir la tierra prometida. Y ahí es donde se gesta la fe, en el que tú le puedas creer a todo aquello que Dios te promete. Dios, a quien le interesa tu vida y se preocupa por todas tus cosas, está interesado en llevarte a niveles más altos cada día, ¿sí? Su palabra, ¿verdad?, es maravillosa, ¿sí? Y yo te digo, su palabra dice que todos hemos recibido una medida de fe. El problema, familia, ¿qué hemos hecho con esta fe? ¿Tu fe está sólida, firme, fuerte? ¿O está raquítica, flaca y moribunda? Dios ha establecido activar la fe por medio de esta palabra. Si es importante que la leas, si es importante que la aprendas, pero es muy importante que la creas, porque si tú puedes pedir por ti o por los demás, ¿sí?, para recibir de Dios. Y podemos hacer una montaña, hermanos, de oraciones, ¿sí? Yo te digo, ni creas que porque hagamos una montaña de oraciones vamos a mover la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Y aunque sea nada más una oración, ¿sí?, yo te digo, es la fe lo que mueve
la mano de Dios. Dios ha establecido activar la fe por medio de su palabra. Y la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y las mejores oraciones se hacen en medio de los conflictos. Allí cuando tú estás en lucha, allí cuando tú estás en crisis y conoces una promesa del Señor, ahí es cuando tú le puedes decir, Señor, creo que esta promesa se puede cumplir en mi vida, Señor, y nuestra consagración a Dios va a ser probada por ese medio, en medio de las crisis. Así pues, cuando enfrentamos problemas, desacuerdos o rupturas, lo que menos debemos hacer es hablar, ¿sí? Sin decir, ¿verdad? Nada, ¿sí? En lugar de eso, volvámonos a Dios en oración y entonces sí, hablemos palabras de fe. Digamos lo que a Dios ha dicho que nos quiere dar a nosotros y no lo que nuestras circunstancias dicen. En vez de decir, Dios, ¿por qué has permitido que mi matrimonio termine? Lo que nosotros debemos de decir, creyéndolo, ¿verdad? Gracias, Señor, te doy, porque escrito está que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Y tú lo puedes leer allí en Marcos 10, 9, ¿sí? Y si nosotros nos vamos al Salmo 118, 17, ¿verdad? Vamos a hablarle, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo. Si yo me encuentro en una enfermedad en donde la situación es muy grave y diga, no, en vez de decirle, Señor, no permitas que me muera, lo que debemos de decirle, Señor, gracias, porque no moriré, sino viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Sí? Cuando yo me encuentro o tú te encuentras triste, no debemos decir, ay, Señor, mira qué tristeza tengo en mi corazón. Acuérdate de la palabra. Allí en el Salmo 30, verso 11 dice, gracias, Señor, te doy, ¿verdad? Porque cambiaste mi lamento en baile y mi tristeza se convirtió en gozo, ¿sí? Y entonces tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, si yo estoy viviendo o tú estás viviendo, ¿verdad?, limitación económica, fíjate lo que dice el libro de Ageo en el capítulo 2, verso 8 y 9. Gracias, Señor, porque tú me proveerás, porque tuyo es el oro y la plata, y la gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. O sea, Dios quiere llevarte de menos a más, ¿sí? Y también ahí en Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso a nuestro Dios y Padre sea la gloria, ¿sí? Pero si te encuentras enfermo, ¿sí?, Él nos dice, ¿sí?, allí en Éxodo 15:26, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y lo que hoy quiere hacer, ya lo hizo desde toda la existencia de la humanidad, ¿sí? Él es, fíjate lo que dice allí en Éxodo 15:26, yo soy Jehová, tu sanador, ¿sí? Entonces, Él quiso sanar, Él quiere sanar y hoy y también mañana. Y dice la palabra del Señor ahí en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, ¿sí? Entonces, vemos que hay promesas extraordinarias de parte de Dios para que nosotros vivamos una vida sobrenatural.
¿sí? Allí en Primera de Pedro 2:24 dice, por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Por qué leo esta escritura? Porque está hablando en pasado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que significa habéis? Significa que ya fuimos sanados, ¿sí? Allí vemos en el Salmo 103, ¿verdad? 3, dice, Él es el que sana todas tus dolencias, ¿sí? ¿A qué se refiere a que Él ya sanó y ya quitó todos mis dolores, ¿sí? Ya no los tengo, aunque en este momento mis circunstancias digan que que tengo una dolencia, pero yo empiezo a testificar lo que Él me ha prometido. ¿Y sabes qué va a suceder? Se va porque se va, ¿sí? Y ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Tú ya sabes en qué parte de la Escritura se encuentra esto ahí en Isaías 53. Y dice, ¿y qué es lo que entendemos cuando Él dice, se llevó Él? Se refiere que en la cruz pagó por todas nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, hermanos? Aprender a leer las Escrituras y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, ¿sí? Dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué entendemos cuando leemos la palabra fuimos? Es que ahora nosotros somos sanos por la fe, que todo está hecho y que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Familia, al leer y al oír y al creer las promesas de Dios, la fe logra lo que tú y yo no podemos obtener. Logra que el matrimonio no se destruya. Logra que el que está enfermo, el que esté en un lecho de muerte, no muera, porque dice la Escritura que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. La fe logra que el Señor llene mi corazón y que en vez de tristeza yo tenga gozo. Que si estoy padeciendo económicamente, logra la provisión, porque dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y para ser sanados, logra todo lo que les he mencionado y más si le creemos a Él. Voy a repetir la frase de Pablo, que dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es una frase que se encuentra en Romanos capítulo 17. Yo te digo, la palabra que en este momento estamos recibiendo es con el propósito de activar nuestra fe, tu fe y mi fe. ¿Sí? Esta palabra es como la lluvia temprana que cae sobre una semilla que la revienta y al humedecerla. Y de esa semilla empieza a surgir un débil tallo que se irá elevando hacia el cielo, ¿sí? Pero también esa planta tiene unas pequeñas raíces que se van a ir profundizando en la tierra para que esa planta, ¿verdad?, finalmente crezca, ¿verdad? Y esa planta es la fe, la planta de la fe, para que crezca y dé frutos abundantes para tu vida. Y podrás decir cuando estés en crisis, ¿verdad?, con una fe, con una convicción que emana desde adentro, porque con el corazón se cree, mas con la boca se testifica, dice la Escritura ahí en Romanos 8 o 10, creo, ya no recuerdo. Dice, y podrás tú testificar cuando estás en medio de la tribulación, esta
esta enseñanza que nos da ahí Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta pequeña y leve tribulación, tribulación momentánea, dice, produce en nosotros una cada vez y más excelente y eterno peso de gloria. Te la voy a parafrasear. Pues mis dificultades, mis crisis actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, las dificultades, producen en mí una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sí? Cuando tú te fortalezcas, ¿sí?, en la fe, vas a poder vivir sabiendo que la paz que Jesús produce no es como la que produce el mundo. Él la produce en medio de las dificultades. El mundo las produce cuando no hay problemas, pero resulta de que el mundo tiene problemas y no sabe a dónde recurrir. Tú tienes, ¿verdad? Tú tienes algo maravilloso, la palabra de Dios. Y haz como lo que le dijo Jesús al Gadareno: ¿qué vienes detrás de mí? Ándale, regrésate a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a activar nuestra fe. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús por esta palabra, Señor, que es una palabra que nos lleva de gloria en gloria. A ti la honra y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén.